Bienvenidos a un nuevo episodio de Gastro Rambler, el podcast en el que vemos la intersección entre la comida y la cultura popular. Mi nombre es Shannon y te estaré acompañando en este viaje culinario. Yo siempre he sido súper fan del vino mexicano y a veces me da rabia que no se conoce tanto como sus destilados en el exterior. Por eso que quería conocer más de la historia del vino en este país y sobre todo de la historia de Bodegas de Santo Tomás, una de las bodegas más antiguas del país que lleva en funcionamiento desde 1888. En este episodio platiqué con Keiko Nishikawa, que se encarga de toda la parte de comunicación de las bodegas y que me dio un recorrido por toda la historia de la región. Bodega Santo Tomás siempre me había encantado cuando estaba viviendo en Ciudad de México. Aquí no se consigue mucho, la verdad. Em, Sí, no hemos logrado llegar allá todavía. O sea, se consigue cuando alguien me lo trae, pues. Sí, exacto. Sí, ya te tendré que llevar yo entonces pronto. Exacto. Muy, muy fan de su vino rosado. Y bueno, dije, nada, les voy a escribir porque quiero conocer un poco más bueno, del concepto de la bodega y sobre todo entender un poco cómo está el panorama del vino mexicano. Siento que el vino mexicano ha pasado por muchos procesos. Antes era, bueno, antes digo 1500, muy fuerte, luego pasó todo este periodo en el que quemaron las tierras, Sí, sí, le ha las costado viñas. remontar. Entonces, por eso quiero, bueno, bienvenida, un poco conocer de ti, de la bodega, que me cuentes. Claro, con muchísimo gusto. Pues Bodegas de Santo Tomás, como sabes, es la primera vinícola de Baja California. El hecho de ser la primera vinícola nos da esta como primicia en un montón de cosas, ¿no? No solamente en temas pues que te imaginarías en Baja California, pero a nivel nacional también hemos sido punta de lanza de un montón de cosas. Entonces, para que te des una idea, Bodegas de Santo Tomás empezó en 1888, este año cumplimos 136 años, y la ciudad fue fundada en 1882, la ciudad de Ensenada, que es en donde estamos. Por lo tanto, no podemos hablar de la historia de una sin hablar de la historia de la otra, ¿no? Entonces, Bodegas de Santo Tomás es hoy por hoy una de las empresas, si no es que la más longeva que tiene el estado Ujú, y la única o la vinícola que no ha parado su producción de vino desde su fundación en todo el país, ¿no? La más longeva, digamos. Y como dices bien, pues evidentemente han habido muchas etapas, ¿no? Dentro del proceso de vinificación en el país y en Baja California no es la excepción. Ya para cuando Bodegas de Santo Tomás empezó a, digamos, a formalizarse como una empresa de vitivinícola comercial, digamos, fue en estos años que te comento, una vez que se separó, digamos, de la iglesia. Entonces, ya que se separa de la iglesia, empieza este proceso de empezar a comercializar el vino localmente en el resto del país. Los primeros propietarios fueron unos españoles y posteriormente ellos de alguna manera posicionaron, digamos, el vino de Baja California y de Santo Tomás en el país y en el mundo, muy a las usanzas de aquel tiempo. Y poco a poco fuimos posicionándonos mucho más, ¿no? Por ahí de los 30, de los 1930, cambió de propietario al general Abelardo Rodríguez, quien fue un presidente interino del país, además fue el primer gobernador de Baja California, un hombre visionario que al final fue quien impulsó la industria vitivinícola en Baja California y también la pesquera, ¿no? Él literalmente construyó puentes, es decir, él construyó los puentes que daban acceso a Ensenada, tanto por el norte como por el sur, y bueno, pues también el camino que va hacia Baja California Sur, ¿no? Entonces, gracias a eso se creó muchísima industria de todo tipo, pero principalmente estas dos que te cuento. Y fue él también que empezó con este rollo de querer hacer un vino más industrializado. ujú, Empezó a,
él trajo, por ejemplo, el primer enólogo al país, que es Esteban Ferro, un italiano que a su vez trajo consigo vides italianas, ¿no? Y después de ahí empezó a traer un poco más de tecnología y curiosamente, fíjate, este es un dato curioso que no mucha gente sabe. Llegó un momento en el que él necesitaba producir más vino. Entonces, en este proceso ya no tenía él tierra para plantar más vides en el sur, en el Valle de Santo Tomás, que es el valle que se encuentra a unos 40 minutos al sur de Ensenada. Y entonces se acordó que había en el Valle de Guadalupe, había unos rusos molocanes que estaban exiliados en aquella zona del país de la época de Porfirio Díaz. Les dijo que si quitaban todo, ellos se dedicaban a la agricultura, tenían hortalizas, y les dijo que si quitaban todas las hortalizas, que ellos, o sea, que Santo Tomás le daba vides para que le plantaran viñas y pudieran a partir de ahí este, hacer uva para vino y Santo Tomás les compraría la uva y así Ujú. fue como empezó el Valle de Guadalupe como lo conocemos ahora, ¿no? Así fue como resurgió, digamos, el Valle de Guadalupe como la zona vitivinícola que conocemos ahora, gracias a que pues en su momento Santo Tomás necesitaba más producción, ¿no? Sí. Fue ya para finales de los 60, cuando el general ya muy deteriorado de salud, le ofrece la empresa a don Elías Pando, que don Elías Pando era su director comercial en ese tiempo. Y Vale. entonces le ofrece comprar la empresa. Don Elías ya tenía el grupo Pando, que tiene otras empresas hermanas de confitería y de conservas principalmente. Y entonces compra la empresa, la une al grupo Pando y ahí viene otra etapa diferente para Bodegas de Santo Tomás, en donde nuevamente se le apuesta a la tecnología. Aquí fue cuando se más bien antes con el general se embotella la primera botella en el país de 750 mililitros, ¿no? Wow. Con Don Elías empiezan a llegar las barricas de 225 litros, tanques de acero inoxidable. Con él llega Dmitry Chelychev, que es el hijo del gran Andrei Chelychev, el reconocido como el padre de la vitivinicultura moderna de Estados Unidos, de Napa. Entonces, llega él y con él trae también un montón de energía, de tecnología, muchas formas diferentes de hacer vino, ¿no? Que evidentemente revolucionaron mucho lo que estaba pasando acá. Y luego viene otra etapa en los 80s, en donde don Elías le ofrece la empresa a su yerno en esta crisis económica que hubo a principios de los 80. Su yerno, el ingeniero Antonio Cosío, digamos, se ofrece a comprar el grupo completo. Su suegro, don Elías, pues ya de una edad avanzada, digamos. Entonces, el ingeniero Cosío compra la empresa y viene otro momento súper importante para Santo Tomás, ¿no? Esto es en los 80s, entonces a mediados de los 80s el ingeniero busca a Hugo da Costa, que en ese tiempo estaba fuera del país, se lo trae de regreso, se lo trae a Ensenada y le ofrece pues que se venga a hacer el vino de Santo Tomás. Ujú. Y entonces cuando llega Hugo a la empresa, dice, pues ya no vamos a hacer vino eh, que parezca europeo, ¿no? Que parezca francés o español o italiano, sino que ahora nos vamos a dedicar a hacer vino mexicano. Y eso lo que implicó, para que te des una idea de la importancia de este acontecimiento, es que de una producción más o menos de 250,000 cajas al año, Sí. lo bajó a 55,000 cajas No, bueno. para revolucionar, digamos, el hacer del vino en México, ¿no? Y él empezó, entonces Hugo empezó con esta tendencia de dejar que la viña exprese su terroir,
dejar que la viña exprese su clima, dejar que la viña exprese su, su lugar de origen, bueno, de crecimiento en ese momento, ¿no? Entonces, es súper interesante porque entonces ya no se hacían estas mezclas de uvas bordalesas Ujú. o no, mezclas estrictamente italianas, etcétera, sino que ya se empezaba a hacer esta parte como más experimental, Sí, donde se permitía que la uva se expresara por sí sola, ¿no? Tenía él en ese entonces, contrató un diseñador, César Chacón, que lamentablemente perdimos el año pasado, y César le pidió que fuera, que se diera una vuelta por México, ¿no? Que fuera a Oaxaca, que fuera a Chiapas, que fuera a la Ciudad de México, etcétera, como un poco con la idea de que encontrara los orígenes de nuestro México, ¿no? Y que se pudieran plasmar en las etiquetas de las botellas, ¿no? Entonces sí. fue que César volvió y empezó a trabajar estas como grecas aztecas, ¿no? O sea, como un diseño mucho más mexicano en las etiquetas. Y bueno, junto con eso una expresión de vinos distinta, ¿no? Y fue ahí que Hugo empezó a invitar a más gente o más gente empezó a interesarse por el hacer del vino y empezó él a recibir a gente y empezó a darse cuenta que había mucho interés de la gente común y silvestre, digamos, Sí. para hacer vino, ¿no? Y entonces, este, empieza con esta idea de democratizar un poquito más el vino, ¿no? De hacer vinos un poco más económicos, de hacer vinos que fueran más populares entre la gente, que se aumentara el consumo del vino entre los mexicanos, ¿sí? O sea, es como que Bodegas de Santo Tomás, básicamente, yo siempre lo he visto como un pionero, ¿no? En general, en Sí, todo, sí, y como que ha marcado la tendencia de lo que hoy en día es el vino mexicano. así Y si es, quieres saber de vino mexicano, pues tienes que saber de Bodegas de Santo Tomás. sin duda. Así lo veo yo. Así es, Shannon, sí, totalmente. Nosotros como empresa formamos parte de la identidad del ensenadense, Mm, ¿no? Somos un poco responsables también del entretejido social, ¿no? De la generación de tejido social y de comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, en esta etapa que estaba Santiago, dato te va a parecer muy curioso porque cuando estaba Santiago coqueteando con entrar en la empresa y haciéndose parte del grupo Pando y todo esto, es que la vinícola se queda sin enólogo. Ya para entonces nosotros teníamos digamos, eh, empleada, ¿no? Que ella entró con nosotros, con Santo Tomás en 1977 como asistente del técnico del laboratorista y fue muy curiosa y se fue metiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tuvo una pausa eh, como del 97 al 2002 más o menos. ujú. Y cuando vuelve o sea, le piden que vuelva a la empresa porque quieren que se haga cargo del proceso de vinificación en lo que encuentran un enólogo, ¿no? Sí, Y entonces del 2002, 2003, 2004, 2005 empieza a hacer vinos ella y para el 2005 que ella se toma un tiempo para ir a hacer la cosecha en Argentina y aprender más acerca de vinificación allá, se empieza a dar cuenta pues de que las cosechas anteriores que había hecho estaban ganando premios y medallas y reconocimientos a nivel mundial, sí. que es que Santiago con esta visión que él tiene, ¿no? Muy inclusiva, dice, pues, como porque estamos buscando un enólogo hombre, si estamos viendo que esta mujer con lo que ha hecho los últimos años está poniendo bodegas de Santo Tomás en un peldaño súper importante, ¿por qué no darle a ella el reconocimiento de que se haga cargo de la vinificación de la empresa? Entonces, fue así que Laura Zamora se convirtió en la primera mujer enóloga del país. Fue Wow, la primera mujer que estuvo a cargo del proceso enológico de toda una vinícola en el país, ¿no? Entonces, me encanta eh, eso. sí,
es verdaderamente impresionante y hoy por hoy no, me parece muy importante decirte que Santo Tomás en la mayoría, si no es que en todas, menos una que puedo pensar ahorita, de sus posiciones de liderazgo, todas somos mujeres. Eso me encanta porque habla de un liderazgo inclusivo, ¿no? De un liderazgo moderno, de un liderazgo este, vanguardista Y y entonces, capaz, ¿no? O sea, es un sí, liderazgo al capaz, final total. que creo que también México y en Latinoamérica, me atrevería a decir, a veces tiene como esta visión un poco, bueno, Latinoamérica y vamos a ponernos honestos, el mundo entero. A veces una visión como un poco Sí, sin duda. obsoleta, ¿no? De los roles de género, pero bueno, eso es algo que nos daría para otro podcast entero. Sí, entero total, sin Sí, duda. sí. A nivel de Baja California como tal. ¿Cuáles serían estas cosas que lo hacen especial como región, que lo diferencian de otras regiones vitivinícolas de México? Ah, bueno, hay una que es indiscutible y la más importante, que no nada más tiene que ver con el país, sino con el continente completo, que es nuestras condiciones climatológicas. Las Sí. condiciones climatológicas de Baja California que contamos mm, dentro de esta franja mediterránea, digamos, que envuelve el mundo, eh, nosotros o sea, estando en esta franja, nos encontramos con las condiciones idóneas para la viticultura, ¿no? Es decir, para la agricultura de la vitis vinífera, que es la uva para el vino, ¿no? Y esto Mm, tiene que ver con diferentes microclimas en los diferentes valles. Nosotros en Baja California tenemos 7 valles productores de uva y y en estos valles, bueno, pues hay condiciones muy importantes que tienen que ver con la cercanía con el mar, con la amplitud térmica, con la lluvia, ¿no? Que cada vez es más escasa y más rara, ¿no? Pero que de origen, vaya, el que nos llueva a nosotros en invierno nos da de alguna manera la posibilidad de poder controlar el riego el resto del año y por lo tanto la cosecha es mucho más controlada, ¿no? sí. A diferencia de otras regiones del país o de Estados Unidos, en donde la cosecha, donde llueve en verano y pues la cosecha se tiene que hacer cuando no esté lloviendo, no necesariamente cuando la uva está lista, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la razón por la cual en Baja California hoy por hoy se hace el 75% del vino mexicano, en donde nosotros seguimos, evidentemente, pues por esta cifra que te acabo de dar, pero también tenemos la mayor cantidad de medallas y de reconocimientos a nivel mundial. Ya es que es impresionante lo que ha avanzado también en el país, pero creo que todavía a nivel internacional igual no se conoce tanto. ¿Por qué será esto? ¿Qué crees cómo definirías tú el panorama actual del vino mexicano a nivel Mira, internacional? yo creo, no sé qué tan enterada estés de esto, pero hoy por hoy somos ya casi 16 países, digo, estados del país que estamos produciendo vino. Y eso evidentemente lo que hace es que crea más oferta que demanda, primero que nada, ¿no? Ujú. Por otro lado, eh, eh, pues mucha más competencia, ¿no? Te quiero platicar que nosotros en Baja California, eh, a pesar de que producimos la mayor cantidad de vino, también la mayoría de las empresas, eh, te puedo decir que todavía siguen siendo el sueño de una familia, en donde muy probablemente invirtieron todos los ahorros de su vida, ¿no? Y donde es un negocio de pasión y de cariño y de entrega y de compromiso. Y no es por hablar mal de otras regiones del país, porque a mí me parece que la competencia siempre es buena y me parece súper importante que la haya, pero sí creo que las otras regiones del país que están creciendo en este boom
del vino mexicano actual, pues tienen que ver mucho con que son inversionistas Mm, que se juntaron para hacer esto, que es como un hobby, que es como su segundo proyecto, digamos, o que nomás invirtieron y ahí cuando salga una botellita me la pasas. Entonces, el nivel de sí, compromiso, de cariño, y evidentemente en términos competitivos con respecto al tamaño de producción y de inversión para el marketing, cosas así, pues no nos comparamos, ¿no? En Baja California nos quedamos rezagados en ese sentido, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en Ciudad de México se hacen un montón de festivales y cosas así, en donde el stand cuesta una cantidad de dinero que el baja californiano no puede pagar. sí, Sin embargo, pues todo Querétaro, todo el Bajío, ¿no? Todo Coahuila, pues si tienen lana para pagarlo, pues porque hay una inversión o unos inversionistas detrás que le están invirtiendo a posicionar su marca, ¿no? Entonces, lo que está pasando en el panorama nacional es que no tenemos de otra más que internacionalizarnos. Nos tenemos que salir del país, todos, ¿no? Eh, hemos estado haciendo bloques, hemos estado haciendo intentos. Hay una chica que se llama Rocío Amador, que estaría súper interesante que hablaras con ella porque ella es la que más sabe de vino mexicano en todo el país, porque ella es la directora de la Guía Peñín México. ah, wow, Y, y Rocío, desde que llegó a México, ella es ensenadense, y desde que llegó desde que volvió de España, ella vivió en España casi 12 años, y desde que volvió, se ha dedicado a catar todos los vinos del país, y entonces ella reconoce toda la evolución que ha tenido el país, y además de eso, además de esa evolución, también digamos, la visión que debe de tener el país actualmente, ¿no? Entonces, Rocío siempre ha picado piedra, especialmente en Europa. Ya ella te contará, porque es de verdad un agasajo escucharla platicar su historia, de cómo le tuvo que hacer para que le abrieran las puertas en Europa, en España principalmente, para poder presentar los vinos mexicanos y que supieran que en México se hacía vino y demás. Y entonces, creo que es difícil, primero que nada, porque México es reconocido por sus destilados, ¿no? sí, ¿Para qué nos hacemos? Entonces, el cambiarles el chip a la gente de que, porque pues entonces tú asocias un destilado con la tierra, los caballos, el campo, el monte, la naturaleza, de una manera diferente como asocias el vino, mm, ¿no? Entonces, cambiar el chip del mexicano sombrerudo en el resto del país para un mexicano con una copa de vino es difícil. sí, Entonces, evidentemente hay lugares y países que son ávidos de conocer qué está pasando en el resto del mundo, como China, ¿no? Que ellos dicen, pues a ver qué están haciendo, ¿no? A ver de qué se trata. Entonces, poco a poco, digamos, creo que lo que tenemos que hacer nosotros y que creo que Rocío está muy interesada en sacarlo adelante, y ya vemos otros tantos que también estamos dispuestos a empezar, digamos, esa transición, es crear una marca colectiva de vino de México, que no necesariamente, porque aún hoy con tanta gente o con tantos estados y tantas empresas haciendo vino, nos seguimos quedando cortos para la producción que necesitaría China, por ejemplo, o los sí, precios o el volumen, ¿no? Entonces, ¿qué tal que hacemos una marca México y esa marca México, pues, qué significa? Que a lo mejor no vas a tener la marquita chiquitita que te había ofrecido, pero pues vas a tener ahora otra que también tiene sus, su idiosincrasia, ¿no? Entonces, sí, creo que es súper importante que se reconozca que tenemos que hacerlo en conjunto porque no hay otra manera de hacerlo. mm, No, o sea, y creo que cada vez más nosotros mismos nos estamos dando cuenta que lo que tenemos que hacer es salir de México. sí. Creo que también es súper interesante eso que mencionas de el ser humano cuando a la hora de comprar, creo que también va muy ligado a asociaciones que tiene.
sobre todo cuando son cosas tan específicas como el mundo del vino o el destilado. Está este grupo de personas que bebe porque le gusta, porque sabe lo que quiere, porque reconoce distintos tipos de uva, porque tiene una cultura del vino, y está otro tipo que bebe por temas más sociales, etcétera. Y creo que Claro. cuando asocias eso, por lo menos yo que ahora estoy en España y lo veo muy mucho con las regiones que tiene España, bueno, asocias distintos sabores si estamos hablando de Rioja, de Ribera, etcétera. Creo que esto a nivel internacional, o por lo menos en la percepción que yo tengo, le falta a México. O sea, alguien dice de vinos mexicanos y a mí no me molesta, pero creo que ya llega un punto que me hace gracia cuando dicen, no, es que los vinos de Baja California saben a sal. Y yo como, pero ¿cómo? No, Sí, cero. es una percepción que hubo un tiempo, sin duda. Creo que el atrevimiento de Hugo de hacer vinos que expresaran su terroir fue justamente uno de los temas principales, ¿no? De esa época, que es que ahora lo entendemos como mineralidad, ¿no? Porque nuestra tierra es muy mineral, Mm, a pesar de que se han hecho todo tipo de estudios de tierra, de agua, de vid, de todo, en donde pues no se ha encontrado salitre, ¿no? Pero sodio, pues, pero en grandes cantidades por lo menos, como para que se expresara un vino como salado, sino que lo que se tiene que entender del vino mexicano es el tema de la mineralidad, o el vino de Baja California principalmente, ¿no? Esta mineralidad que de alguna manera este, le da esta como particularidad a los vinos de Baja California, ¿no? Y otro tema que me parece muy importante, que es además parte de los pilares del Consejo Mexicano Vitivinícola en términos de esta nueva mesa directiva, esta nueva visión de administración, tiene que ver con dos temas, principalmente aparte de la internacionalización, que tiene que ver con mayor cobertura de viñedos, es decir, que en el país podamos volver a, o sea, seguir plantando, ¿no? Ver la manera de contar con apoyos gubernamentales que apoyen el campo y que podamos ser, otra vez, podamos empezar a plantar viñedo en México, que podamos expandir nuestros terrenos de viñedo y por otra parte, que hoy por hoy pues nos encontramos atorados por temas principalmente de agua en Baja California, pero pues también de apoyos, ¿no? Apoyos para el campo. Y otro tema súper importante para la industria mexicana hoy por hoy tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Digo, no nada más es un tema nuestro, creo que nosotros vamos hasta un poco retrasados en ese sentido, pero sin duda nosotros tenemos que encaminarnos y creo que cada vez más lo estamos haciendo en temas de sustentabilidad, tanto en campo como en producción como en enoturismo, ¿no? ¿Y a dónde crees tú que va el vino mexicano? Si lo vemos en 5 años, en 10, ¿hacia dónde va? Yo creo que, mira, hemos estado en una tendencia de crecimiento y yo más allá de que crea que no va a seguir creciendo, creo que vamos a estabilizarnos en ese crecimiento, pero también creo que vamos a mí me encantaría pensar en un, si bien no una denominación de origen, pero una apelación geográfica, por lo menos para Baja California. A mí me parecería importante que a lo mejor pudiéramos llegar a eso. Creo Mm, que también algo súper importante es el tema de la sustentabilidad, ¿no? Y creo que hacia allá vamos, o sea, vamos a un mercado más estable, vamos a un mercado más sustentable y ojalá con mayor superficie de viñedo en 5 años. sí. Y obviamente, mira, cuando yo empecé a trabajar en la industria vitivinícola, Shannon, para que te des una idea, hace casi 15 años, había el consumo per cápita, era creo que de 400 mililitros por, por persona, ¿no? Por per cápita, pues.
y hoy por hoy estamos en 1.6 litros per cápita de Wow. consumo de vino y 4 de cada 10 botellas que se toman en México son mexicanas. Entonces, híjole, pues yo que quisiera que el incremento per cápita de consumo de vino incrementara y que también incrementara el consumo del vino mexicano, ¿no? Sí, yo creo que aquí también hay una gran labor detrás de educación que tiene que ocurrir Sí, de por qué tomar el vino mexicano y qué lo hace especial. Yo sin porque duda. soy una curiosa de la vida y cuando algo me gusta, pues me obsesiono y leo y leo y leo. Pero sí es verdad que cuando estaba en la universidad ya, em, sí sentía que como que mis amigos veían el vino como algo súper ajeno. Sobre todo el vino mexicano, me decían, pero ¿cómo? Vino, algunos ni siquiera sabían que había vino mexicano. Y yo dije, pero has Claro, vivido aquí toda tu así vida es. y no sabes lo rico que es esto. Ya me veías a mí como la vieja de 18 años llegando a una Ajá, fiesta con una botella de vino y todo el mundo aquí que, güey, no tengo ni abridor, o sea, ¿de qué hablas? ajá, sí, 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 sí. Qué Eh, chistoso. pero Claro, sí, pues es que así es, y la verdad es que también algo que hemos estado haciendo digamos, en la cultura eh, vitivinícola mexicana es buscar otras tendencias en vinos, ¿no? O sea, ya ahorita ya hay vinos naturales, que es esta tendencia como muy, muy mundial, ¿no? Está también empaques alternativos de vino, ¿no? Entonces, creo que eso de alguna manera apoya o promueve el vino a otra generación, ¿no? Tiene que ver con el acercamiento justamente a esta generación que, como tú a los 18 años, pues como por qué tomaría vino, ¿no? No sé ni cómo se cata, no sé ni mm, con qué se come, ni nada, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros como productores también nos responsabilicemos por los consumidores que queremos en un futuro, desde ahorita que están jóvenes, creo que en esa medida el mercado se sigue asegurando, ¿no? sí, sí. Los consumidores del mañana pues también son los que tú vas nutriendo desde un inicio, Desde sobre hoy, todo porque claro, estas son marcas, el vino creo que es como están muy fidelizadas. Siempre así tienes es, estas personas de que, bueno, este es mi vino de toda la vida y que sigo tomando. Pero así bueno, es. ya para terminar, si me das recomendaciones de tus viñedos favoritos en México, ¿cuáles son? Te voy a decir casi puros de Baja California, qué pena, pero bueno, evidentemente bodegas de Santo Tomás, sin duda alguna, porque además nosotros tenemos viñedos en el sur, en San Vicente, que es una zona hermosísima para la vitivinicultura, en Santo Tomás y en el Valle de Guadalupe. Pero aparte de nosotros, te mencionaría, creo que una de las bellezas del mundo de la vitivinicultura es que hay de todos colores, olores y sabores, ¿no? Entonces, y tamaños y estilos y demás, pero yo creo que uno de los viñedos que a mí me parece, siempre que me empiezo como a pelear con esta industria y con todo esto, me regreso a ellos y me vuelvo a enamorar de lo que hago. Y es JC Bravo. JC Bravo es una vinícola chiquitititita que si algo tiene es constancia, tiene unos viñedos viejísimos, hermosísimos, de 90, 70 años, y hacen un vino de la manera más artesanal que te puedas imaginar, pero precioso. O sea, de verdad es una marca súper bonita, es una marca familiar, muy linda. Y luego está Pilloan también, por ejemplo, que Viñas Pilloan es de una familia que yo quiero muchísimo, pero además de eso, Pau, que es el propietario, digamos, y el que empezó con la marca, que fue alumno de la escuelita, está dejando que su hija Silvana, que es una morra joven con unas tendencias hacia la vitivinicultura, digamos, vanguardista, ¿no? Entendiendo, ahorita está en Nueva Zelanda cosechando, ¿no? Por ejemplo, para aprender cómo se hace el vino en Nueva Zelanda. Entonces,
ese tipo de proyectos que sabes que están tirándole a la innovación. Me parece que empezaron de una manera muy tradicional, pero que están evolucionando, me parece súper interesante. Obviamente, pues no puedo dejar de hablar de Bruma, de Lechuza, que son casi todos estos que te estoy mencionando tienen una mujer de cabecera, ¿no? Que Baja California se, se diferencia porque tenemos muchas mujeres haciendo vino, ¿no? Afortunadamente somos una industria que ojalá le estemos marcando la pauta al resto del país también. Y hay vinícolas en el resto del país, como Casa Quesada, que es una vinícola nuevecita, que está haciendo cosas súper lindas. Pisis, que es una marca de vino también del Bajío, que tiene que ver mucho con la frescura y entendieron muy bien que lo de ellos son los vinos blancos, los vinos frescos, ¿no? Entonces están haciéndolo muy bien. Pues a mí en Coahuila hay un montón de marcas, también Coahuila me parece una región vitivinícola súper linda y allá les nieva, ¿no? En invierno Mm. alguna parte de los viñedos. Entonces creo que cada región tiene sus particularidades, sin duda, y creo que en la medida en la que le vayamos encontrando estas joyas, ¿no? Es en la medida en la que nos vamos enamorando también de lo que hacemos aquí en México. Claro que sí, súper de acuerdo con eso. Me encantó tenerte aquí, Keiko, conocer más de Bodega Santo Tomás, de la historia del vino mexicano y poder también como que compartir con esto con la gente, porque yo siempre he sido muy fan del vino mexicano y siempre como que me ha quedado la espinita de por qué en Europa no se conoce tanto o por qué la Allá gente no vamos, lo bebe casi, ahí tanto. vamos. Pero sí, yo estoy segura que sí y que ya pronto va a poder conseguirlo en el súper, como consigo los otros. Ay, ojalá, sí, que así sea. Muchas Sí, gracias, Shannon. Y por último, nomás decirle a tu audiencia que si son mexicanos, que cuando piensen en vino mexicano, y cuando piensen en vino mexicano, piensen en vino de bodegas de Santo Tomás. claro que Los sí. esperamos con mucho gusto por acá. Sí, gracias, Keiko. La única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales.